Vamos a hacer un repaso ligero de las herramientas de escultura. Listo. Y la vamos a hacer sobre el personaje que ya habíamos empezado a trabajar. Vamos a ir repasando mientras vamos trabajando sobre el personaje. Y la idea hoy es terminar de definir por lo menos los detalles principales. Acá nos falta el cabello, nos faltan las orejas, pestañas, cejas, las manos todavía no han recibido nada de atención, ni las botas, entonces vamos a empezar a trabajar en esos detalles. Vale, empecemos trabajando con el cabello. Listo, entonces recuerden, las herramientas de icono azul van a ser herramientas que deforman la malla. Va a aprender la topología dinámica a propósito. Listo, son herramientas que deforman la malla, que agregan o eliminan entre comillas, arcilla a nuestro bloque de arcilla. ¿Listo? Y recuerden que con clic, prendamos a propósito esto, eso. Entonces recuerden que con clic ustedes van a tener la posibilidad de acceder a la función principal. ¿Listo? La función principal la ven acá en la barra de la herramienta. ¿Listo? De la brocha seleccionada actualmente. Entonces con clic acceden a esa función principal. Cuando esto suceda, no se alarmen, simplemente hay que ir a modo de edición, regresar a modo de escultura y ya está. Es un bug en la visualización que Blender ha tenido por razones. ¿Listo? Entonces no se alarmen. Y con control y clic se accede a la función inversa o secundaria. ¿Listo? Entonces eso nos permite avanzar bastante fácil y rápido con nuestros modelos. ¿Listo? Las herramientas rojas nos van a permitir suavizar, digamos, la superficie de nuestro modelo. Listo, la primera es la herramienta de suavizado. Recuerden que desde cualquier herramienta, sosteniendo la tecla Shift, se accede a la herramienta de suavizado y alternativamente se puede ir a la herramienta de suavizado de manera directa. La herramienta de suavizado también tiene dos funciones a propósito. La principal es suavizar. La secundaria es, ¿cómo se dirá? Afilar el detalle, afinarlo, pulirlo. Entonces, si yo le digo con control que me entregue la función secundaria, fíjense que en vez de suavizar, estoy más bien subiéndole detalle a lo que sea que esté tocando. Listo. Tenemos la herramienta Flatten, listo, que nos permite aplanar. Y es una herramienta a propósito en la que tiene mucho sentido estar modificando el plano de la escultura. Listo. Porque con esta herramienta vamos a ponerlo en el plano de allí. Listo. Con esta herramienta vamos a crear superficies planas. Entonces tiene sentido estar modificando el plano sobre el que estamos trabajando. Listo. Luego tenemos la herramienta de llenar. Listo. Vamos a hacerle a este paciente acá un corte para que podamos ver con claridad qué hace la herramienta y en qué difiere de suavizar. Listo. Llenar lo que hace es llenar los huecos, pero si se fijan, respeta los bordes. Si yo en cambio le digo que suavice, él sí va a llenar, pero él se lleva los bordes por delante. Dice, permiso, que aquí voy yo. Listo. Entonces esa es la principal diferencia. La herramienta de llenado va a respetar los bordes de las cavidades, digamos, que estamos llenando. Y luego sigue la herramienta Scrape Pix. Esta herramienta Scrape, imagínensela sobre ese bloque de arcilla con un hilo o una cuchilla que corta tajadas, entre comillas, de la herramienta, del material. Listo. Entonces fíjense cómo va haciendo cortes planos como si fuera una, una cuchilla. Listo. Fíjense el efecto que logra. Y nos permite definir bordes a propósito.
Luego siguen las herramientas del conjunto amarillo, digamos. Las herramientas de este conjunto permiten mm, definir mejor los detalles o modificar el volumen general de nuestra escultura. Listo, la primera es esta Multiplane Scrape. Listo, es similar al Scrape, pero opera en dos planos simultáneamente. Entonces va a ser bastante conveniente para crear bordes afilados. Listo. Luego sigue la herramienta Pinch, que es literalmente pellizcar. Y con esta herramienta yo les mencionaba que vale la pena apagar la topología dinámica, de manera que el gesto de pellizcar se haga sobre la geometría existente. ¿Sí? Fíjense acá cómo opera con topología dinámica apagada y fíjense si la prendo lo que hace acá. Me crea un montón de geometría nueva y entonces le cuesta mucho definir ese borde. Si yo hiciera lo mismo con la topología dinámica apagada, pues él simplemente definiría bien ese borde porque no tiene geometría nueva interfiriendo. ¿Listo? Entonces, pellizcar, listo, nos permite definir mejor esos bordes. Luego sigue la herramienta Grab o desplazar, que lo que hace es literalmente eso, jalar geometría. Listo. Vamos a trabajarla con frecuencia en Smooth o en Smoother. Listo. Y nos va a interesar generalmente con radios muy amplios que nos permitan mover volúmenes grandes de nuestro modelo. Listo. Bueno, pues, por ahora ya vamos a ver. Luego sigue la herramienta Elastic Deform y esta es bien similar, pero tiene una diferencia en particular. Listo. Fíjense que esta herramienta va a suponer que nuestra malla es elástica. Listo. Entonces va a tener influencia en prácticamente toda la malla. Eso va a depender, por supuesto, del radio de la herramienta, pero esa influencia va a afectar un área mayor y va a tener una caída particular. Listo. Entonces también nos sirve mucho cuando queremos hacer deformaciones más controladas. ¿Listo? Luego sigue la herramienta Snake Hook. De nuevo voy a prender acá la estructura de alambre para mostrarles lo que hace. Esta herramienta jala vértices. Listo. Tengo topología dinámica apagada. Entonces fíjense el efecto que tiene la herramienta en este caso. Listo. Si prendo la topología dinámica, lo que va a hacer mientras jala es crear nueva geometría y entonces va a ser sumamente conveniente para crear apéndices. De hecho, acá lo vamos a usar para crear el cabello. Listo, podemos jalar positiva y negativamente. Listo, hacia adentro o hacia afuera. Listo. Entonces Snake Hook. De hecho, esta herramienta se usa bastante para hacer cabellos. Listo. Cabellos, tentáculos, cuernos, extremidades en general. Pero para el cabello es bastante práctico. Eso lo vamos a ir puliendo. Listo. Luego tenemos la herramienta thumb, pulgar. Literalmente es un pulgar estregando la, la arcilla. Listo. Fíjense el efecto que tiene. Tenemos la herramienta Pose que nos va a permitir, entre comillas, deformar la malla como si tuviera un esqueleto. Entonces va a ser muy conveniente a la hora de posar el modelo mientras estamos trabajando sobre él. Listo. Luego tenemos la herramienta Nudge. Ya no sé cómo se traduciría. Eso es listo. Que nos va a permitir armar un remolino, digamos. Entonces fíjense lo que estoy haciendo.
doy clic y empiezo a rotar. Listo. Si apago la topología dinámica, pues voy a estar jalando geometría en su mismo lugar. Listo. Entonces va a ser sumamente conveniente para crear este tipo de objetos. Listo. Y difiere de la herramienta de rotar, porque en la herramienta de rotar yo doy clic y de manera un poco más controlada, digamos, hago una rotación del área de influencia. Listo. Entonces tienen un efecto similar, pero operan de maneras diferentes. Luego tenemos la herramienta Slide Relax, que lo que hace es desplazar los loops y va a ser muy útil para suavizarlos, pero respeta la curvatura. Eso nos interesa bastante de esta herramienta. Listo, respeta la curvatura. Fíjense que acá los loops se mueven, pero la curvatura del modelo permanece intacta. Eso es importantísimo. Y luego tenemos la herramienta de Boundary. Esta no la vamos a ver todavía. Listo, nos permite trabajar con contornos de una manera particular, pero todavía no la vamos a ver. De hecho, creo que en el curso es probable que no alcancemos a verla. Vamos a ver si de pronto más adelante, pero no creo que la alcancemos a ver. ¿Listo? Siguen las herramientas del conjunto blanco. Listo, estas herramientas van a tener comportamientos diferentes todas. No es que sean un grupo general que opera de la misma forma, ya son más bien un grupo de cosas diferentes que no se parecen a nada de lo anterior. La primera es la herramienta Cloth. La herramienta Cloth nos va a permitir, como sugiere su nombre, tratar la malla como si fuera una tela. Listo. Entonces, para hacer pliegues y arrugas es bastante conveniente. Listo. Tenemos una herramienta Simplify, tampoco la vamos a ver por ahora. Lo que hace es efectivamente simplificar la geometría. Listo, pero por ahora no la vamos a ver. Luego tenemos la herramienta de máscara, esta sí que la vamos a usar, de hecho ya la hemos usado bastante. Y recuerden, el efecto que tiene es que nos permite aislar partes del modelo para trabajar sobre ellas sin afectar a un contorno particular. ¿Listo? Listo. Luego sigue la herramienta de Multi-Resolution Displacement. No estamos trabajando aún con modificador Multi-Resolution, entonces por ahora la omitimos. Listo. Esta también opera sobre ese modificador, entonces la omitimos. Y tenemos la herramienta Draw Face Sets. Listo. Esta herramienta nos va a permitir definir, bueno, no trabaja a propósito con topología dinámica, nos va a permitir definir eh, estos face sets. Listo. Que recuerden que nos resultan interesantes para separar partes de la malla y estar trabajando con ella. Algo importantísimo, esto es información sobre los vértices. Entonces es el tipo de cosas que la topología dinámica destruye. Listo. Tengan eso presente. Este flujo de trabajos es más bien para el momento en que ya tengamos una topología adecuada y estemos trabajando ahí sí con un modificador de multi-resolution y tengamos la malla debidamente organizada. Ahí ya sí va a ser sumamente valiosa esta herramienta. Por ahora nos interesa más tener el modelo separado. ¿Listo? Luego tenemos la herramienta de enmascarar en caja, en lazo y en línea. Listo. Muy similar a lo que hace la herramienta de máscara, pero opera sobre estas formas predefinidas que tenemos acá. La línea es tal vez la más difícil de comprender, pero el truco está en, fíjense hacia dónde se proyecta ese degradado. Listo. Bueno, acá lo tengo con simetría, entonces por eso hizo esa gracia. Listo, hacia dónde se proyecta el degradado, esa es la parte que va a quedar sombreada. ¿De acuerdo? Luego tenemos la herramienta de ocultar,
que lo único que hace es ocultar lo que está seleccionado. Listo, recuerden que para recuperar lo que está oculto utilizamos Alt H. De ahí sigue la herramienta de dibujar face sets. Y esta herramienta esta es de hecho bastante conveniente porque nos va a permitir si es esta. Ah, no, un momento. Bueno, esta nos va a permitir dibujar facets a partir de curvas o de cajas. Listo. Estaba confundido con esta otra, ya la vamos a ver en un momento. Luego sigue la herramienta de recortar. La herramienta de recortar nos permite hacer cortes sobre la malla. Listo, recuerden que es más o menos lenta dependiendo de la complejidad de la malla, pero lo que nos permite es hacer cortes siguiendo formas particulares. Puede ser lazo o puede ser en caja. Listo, y tenemos la herramienta de line, cortar a partir de una línea, que lo que hace es lo mismo. ¿Listo? Entonces, de nuevo, el truco está en fijarse hacia dónde se proyecta el degradado y esa es la parte que va a ser cortada. ¿De acuerdo? Luego sigue el Mesh Filter. Mesh Filter son un conjunto, digamos, de herramientas diferentes que operan todas sobre la malla. Listo. Fíjense, acá le dije que suavizara y estoy suavizando uniformemente todo. Y bueno, pueden de hecho probar con los diferentes filtros. Todos tienen un efecto diferente y particular. Lo importante que deben recordar es que opera sobre toda la malla y es posible restringirlo a alguno de los ejes. ¿De acuerdo? Luego tenemos los Cloud Filter, muy similares, pero operan específicamente asumiendo que la malla es una tela. Perdón. Entonces son muy similares a los Mesh Filter, pero asumen que la malla es una tela. Listo. Entonces va muy de la mano con esta herramienta Cloud. Listo. Y finalmente tenemos la herramienta de crear face sets. Listo. Y esta es bien interesante y versátil. Vamos a ver la primera opción que nos ofrece. De hecho, vamos a crear. Bueno, hagámoslo así. Un momento que algo no estoy haciendo bien y no recuerdo qué es. No lo recuerdo. Bueno, estas se las quedo debiendo porque no recuerdo el uso de la herramienta. Eso, esas se las quedo debiendo. ¿Hay preguntas hasta este momento? Listo, continuemos. Voy a volver a abrir el mismo archivo para que continuemos desde el modelo antes de lo que acabamos de ver. Listo. Y vamos a empezar a trabajar sobre el cabello. ¿De acuerdo? Entonces empecemos de hecho por darle forma al cabello. Hay algo que sí me gustaría hacer antes de trabajar y es quiero tener varias vistas del modelo simultáneamente. Entonces yo podría coger y partir la ventana en varias vistas. Listo, pero para este caso quiero utilizar algo diferente. Listo, el acceso rápido es control, un momento. Uy, Dios bendito, tan feo.
Listo, control más alt más Q. Listo, control alt Q lo que hace es que me parte la ventana en cuatro. Tiene de interesante que yo voy a tener acá todas las vistas y voy a estar viendo siempre todas las vistas. Listo. Y cuando quiera regresar a la otra vista, pues simplemente control alt Q y regreso a la otra vista en la que solo hay uno de las opciones. Listo. Entonces, control alt Q, voy a pasar a modo de escultura. Algo importante a recordar acá, este es todo completo, un solo viewport. Listo. Si yo partiera esto, lo estaría partiendo en dos que tienen la misma condición. Listo. Dios bendito. Punto. Listo. No va a pasar nada. Voy a ampliar esta ventana completa y a trabajar ahora sí, concentrándome en el cabello, en la vista lateral y frontal. Listo, esta vista superior no me va a aportar mayor cosa en este momento. No hay problema. A propósito, aquí es posible pedirle que me sincronice las tres vistas. Listo. Entonces es conveniente porque me permite a mí manipular una sola y que las otras respondan. ¿De acuerdo? Y vamos a trabajar sobre, de hecho, sobre cada una de las vistas. Empecemos con la vista frontal y voy a empezar con la herramienta Snake Hook. El fall off voy a pedirle que sea lineal. ¿Listo? Algo así. Y en la vista lateral lo voy a llevar al frente. Listo. Y vamos a ir definiendo cómo es el cabello desde acá. ¿Listo? Recuerden que en principio vamos a querer definir volúmenes grandes generales y más adelante sí vamos a pasar a los detalles finos, digamos, de las formas. ¿Listo? Vamos a ver acá en la vista lateral cómo sería el asunto. Ah, ahí mandé el para donde no era. Resulta que este es como más para acá. ¿Listo? Y del otro lado, la misma gracia.
Pues sí, acá perdimos algo de la forma, pero no hay problema, ya en un momento lo definimos mejor. Listo, algo así puede ser. Acá en la vista frontal vemos que le falta todavía, entonces pongámosle los otros detalles. Eso, y ahí de manera general ya tenemos más o menos los detalles. Imagino yo que en algún momento podrá ser conveniente coger y definir los que no estamos viendo a partir de la vista posterior y decir, ah, bueno, le podemos poner más detallitos por qué razones, ¿cierto? Pero ya con esto podemos empezar a definir la forma. ¿Listo? Entonces empecemos por afinar un poquito las formas en general, porque en este momento como que no tienen cara de nada. ¿Listo? Todavía con topología dinámica. A propósito, hay más formas de hacer cabellos. Vamos a ver más adelante que también se puede, en vez de esculpir el cabello, se puede modelar. ¿Listo? Y se haría a partir de curvas. Ese flujo de trabajo es sumamente versátil, lo vamos a ver y de hecho vamos a procurar hacerle cierto énfasis a ese flujo de trabajo porque van a ver que la mayoría de las veces les va a ofrecer un buen resultado y más rápido. Este otro flujo de trabajo tiene mucho sentido en contextos particulares, por ejemplo en este en el que lo estamos usando en este momento. Listo, acá veo que mi brocha está afectando también caras posteriores y está causando acá cosas chistosas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En la herramienta de llenado le vamos a pedir que defina mejor eso y luego con la de pulir le vamos a pedir que limpie un poquito ahí el asunto. ¿Listo? ¿De ustedes todos están trabajando sobre esta misma referencia o hay alguien que esté trabajando con un modelo diferente, una referencia diferente? Pero yo lo estoy haciendo con una referencia diferente. ¿Quién habló? ¿Daniel o Santiago? Pero, ¿qué habías dicho? Perdón. Pregunté quién habló, pero ya confirmé, Santiago. Mostrarnos por favor con qué referencia estás trabajando. Ah, espera un momento. Güey. Listo, acá hay que armar espacio suficiente para las orejas. Y vamos a hacer lo siguiente, voy a aislar todo para poder ver con más claridad qué estamos haciendo y que nadie interfiera en el proceso.
Ahorita no estoy, pues no encontré la referencia en sí en mi computadora porque qué desorden mi computadora. Pero es la Hatsune Miku. Y estoy viendo los videos que mandaste de Coso Anime y ahí me estoy guiando también bastante. Listo, perfecto. Am, los de Daniel, se pronunciaría Daniel Kreuter, ah, porque el hombre es alemán. Ah, Ponele atención a los de escultura, listo. Él tiene unos buenísimos de modelado en los que hace todo el ejercicio solo modelando, pero para este caso nos interesa primero hacer la escultura, entonces poner mucha atención a los tutoriales de él en los de escultura. Él les hace escultura en ZBrush, no hay ningún problema, pues lo puedes seguir si quieres en ZBrush o si no en Blender, no tiene ningún inconveniente. Es más o menos el mismo flujo de trabajo, las herramientas cambian pues de nombre y de ubicación, pero es prácticamente la misma cosa. Listo. Y por supuesto, si tienes preguntas, me puedes escribir en cualquier momento. ¿De acuerdo? Ah, listo, listo, profe. Muchas gracias. Mira, los demás todos están trabajando con este personaje. Listo, voy a suponer que sí. Listo. Profe, hablando de, pues, de trabajar con ese personaje, el video de la clase en la que empezamos este personaje está, o lo que tomamos de Listo. notas. El video existe, pero yo no lo he subido. Listo. Ah, bueno, Pero sí, les voy a subir ese video. Les voy a subir en todo caso el del repaso de hoy. Listo. ok. Y la otra es que usted ya subió, es que ahorita lo puso como si en Misiones hubiera subido ya como el enunciado del trabajo final. Usted ya lo subió, pues en Misiones ya Sí, lo puso. sí, claro que sí. Es que no me parece. Fíjate en los mensajes fijados. Eso es redundante. Pero si tengo una mirada en los mensajes fijados, está por acá es el primer mensaje fijado, el enunciado del ejercicio final. Listo, el ejercicio final es el mismo del semestre pasado. Entonces por eso van a notar pues que la fecha es del semestre pasado. Pero es ese. Listo. Ah, ya lo vi. Bueno, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, algo así de manera muy general y me parece que ya estamos en un buen momento para recuperar acá la cabeza y venir a definir mejor esas formas. Entonces vamos a empezar a ver cómo vamos a hacer. Me parece buena idea venir y coger con esta herramienta y pedirle, vamos a definir acá algunos cortes por aquí y por allí y a ir viendo cómo esto coge forma de algo. Listo, vamos a mirar acá a tener una guía de hacia dónde va la cosa. Entonces vemos que por acá hay algo. Bueno, todavía hay poquita geometría como para que esto nos aporte significativamente, entonces lo voy a hacer así y voy a ir poniéndole un poquito más de geometría para que la herramienta de hecho haga algo. Alternativamente podría coger y pedirle que hiciera un remesh y de hecho me parece buena idea. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a apagar la topología dinámica y a escoger este de acá y pidámosle que haga un remesh con esta densidad. Eso. Entonces fíjense que ahora tengo una malla más densa y uniformemente, eh, ¿cómo se dice? Uniformemente distribuida, por decirlo de alguna forma. Pero incluso me parece que podría ser
un poco más denso. Pongámosle 25. Entonces ahí quedó un poco más fina. Listo, todavía es manejable. No le pongan atención a esto. Este con seguridad fue este paciente que se enfermó. Pero ya lo recuperamos. Y es un buen momento para guardar. Voy a coger acá y con el Mesh Filter le voy a pedir que suavice. Listo. Vamos a ver. Hasta ahí puede ser. Ya como que no se perciben muchos bordes duros. Listo. Y ahora sí, le puedo pedir con la herramienta Crease o Draw Sharp. Le puedo pedir, puedo venir y empezar a definir formas. Listo, siguiendo este contorno que es nuestra referencia. Listo, esto lo vamos a ir puliendo, entonces recuerden que esto es incremental, no estamos preocupados por lograr el acabado final ya en este momento, sino más bien por ir puliendo el asunto. Listo. Listo, este sí me parece que va a estar interesante. Entonces empecemos a darle forma a este volumen de acá grande, que creo que va a ser muy definitivo, muy decisivo en el aspecto general del cabello. Por acá viendo el cabello parte todo más o menos del mismo punto, entonces empecemos a tirar todo hacia ese punto. Listo, algo así. Bueno, a propósito, fíjense que esto lo estoy haciendo con la topología dinámica apagada. Para eso fue que subí la densidad de la malla. Listo, para tener suficiente geometría con que ir definiendo acá sin topología dinámica por ahora. Listo, en un momento vamos a aprender topología dinámica y a empezar a darle a esto más forma. Listo, pero el volumen general sí lo quiero resolver sin topología dinámica con la geometría que ya tenemos. Algo así va haciendo la cosa.
Y aparte estoy tratando de resolver lo que el boceto no me cuenta. Entre otras, este boceto, esto es una textura. Listo, esto no es geometría. Entonces estoy tratando de resolver yo lo que la textura no me cuenta en volumen. Lo estoy tratando de resolver yo solo acá mientras voy dibujando, pensando en que funcione para el modelo. Listo. Hay que estar viendo por todos lados que no nos desviemos. Algo así como muy lleno de curvas por todos lados. A propósito, creo que ya se los había mencionado, pero igual vale la pena volverlo a decir. Acostúmbrense a ver películas y jugar videojuegos con estilos de arte muy variados para que se nutran de todo eso y vayan teniendo, entre comillas, una librería imaginaria más amplia. Este acá no me convence mucho. Es mejor el del otro lado. Mm, Listo. Algo acá interesante a propósito. ¿Cuál es la diferencia entre la herramienta Crease y la herramienta Draw Sharp? Listo. Que si se fijan también hace esas hendiduras. Listo. La herramienta Crease hace simultáneamente mientras va haciendo la hendidura, va pellizcando los bordes. Entonces desplaza geometría. Listo. La herramienta de dibujo simplemente hace el hueco y ya. Entonces, de hecho, nos sirve bastante para definir bien los contornos, pero tendría sentido hacerlo con la opción de estabilizar el trazo de manera que podamos seguir las curvas con facilidad. ¿Listo? Algo así. Entonces pueden trabajarlas usando una para definir los volúmenes grandes y la otra para definir los detalles finos. O pueden hacer todo con una de las dos. No hay ningún problema. Eso ya va en el manejo que ustedes le quieran dar a las herramientas. Listo.
Bueno, digamos que algo así de manera muy general. Y ahora simplemente voy a venir y a dibujar algunas líneas que sugieran como eso para dónde va más o menos, siguiendo este trazo, o bueno, tratando de seguir ese trazo. Bueno, este acá no me gustó, entonces ese sí lo voy a cambiar porque no me gustó cómo quedó. Y me parece que el problema viene desde acá. Entonces voy a empezar por hacer esto, como más, que termine como más en punta. ¿Sí? Y ahora sí voy a dibujar este contorno diferente. Algo así, ahí ya sí me parece que tiene sentido. ¿Quién se conectó o desconectó? Listo, recuerden que pueden hacer preguntas en cualquier momento y vamos resolviendo lo que vaya surgiendo. Listo. Algo que es importantísimo y con lo que les voy a insistir durante todo el ejercicio. Fíjense que yo no me preocupo mucho por lograr detalles finos de primerazo, ¿no? Sino que vamos haciendo un trabajo progresivo, incremental, listo. Eso es importantísimo para que no se desgasten tanto y, y para que tengan un mejor desempeño en términos generales durante el ejercicio de escultura. Listo. Tiene mucho más sentido ir haciendo las cosas de manera incremental que tratar de definir detalles finos desde el principio. ¿Listo? Sobre este acá todavía me parece que es mejor.
Bueno, digamos que algo así. Listo. Comer y guardar. Este ya no me gustó con esas líneas así tan atravesadas, entonces se las voy a quitar y luego vemos cómo resolverlo mejor. De pronto solo dejarlo ahí que exista va a ser suficiente. Así. Uy, este no va así. Este sí arreglémoslo de una vez. Y me parece que la forma más simple de arreglar este paciente acá va a ser cortándolo. Voy a cambiar acá el matcap porque quiero ver que no esté. De hecho, lo voy a cambiar a plano para no ver ninguna influencia de sombras, para ver que la máscara efectivamente solo tenga lo que quiero excluir. Y acá le voy a pedir que suba el contraste, entonces que incremente el contraste. Y con Shift R le voy a pedir, Shift R es el acceso rápido del remesh, no, bueno, un momento. Entonces pongámosle, es que sí deberíamos tener, pongámosle un acceso rápido a este paciente. Pongamos lo que sea Control Shift más. Listo, con Control Shift más. Subimos de contraste, ya ahí no puede subir más, entonces ya sabemos que vamos bien por ese lado. Eso, cortemos eso ahí. Entonces le decimos a la máscara que lo corte y llene los huecos. La máscara corta y llena huecos. Genialísimo. Vamos a pedirle que haga un remesh un poquito más pequeño. Listo. Le voy a pedir que sea un poco más pequeño para no perder tanto detalle en ese ejercicio. Listo. Entonces, que haga remesh. Que hace ahí lo suyo. Entonces, ya todo está muy bien. Y ya puedo empezar a Natalia, pulir acá. profe, Natalia tiene la cámara prendida. Natalia tiene la cámara prendida. Eso está bien, ¿no? Pero lo verdaderamente importante es, ¿tienen preguntas? Listo, algo así. Entonces ya sí podemos venir y jalar a este paciente para acá. Como está, hasta acá. Listo, algo así va la cosa. Listo, dejemos el cabello así por ahora. Vamos a guardar y hagámosle orejas. ¿Qué es este momento de la vida en que este paciente todavía no tiene orejas? ¿Sí o no? Entonces las orejas van a salir de acá y vamos a hacerlas de la siguiente manera. Una máscara. Listo.
De hecho, antes de hacer la máscara voy a coger, como tengo topología dinámica aprendida, voy a venir y a trazar alguna cosa muy suave, porque lo único que estoy haciendo es subiendo la cantidad de polígonos, fíjense. Listo. Para que la máscara me quede mejor definida. Eso si me acerco más, pues voy a tener más definición. No es tampoco pues necesario que me acerque un montón, es solo suficiente para que la máscara quede bien definida. Listo, fíjense que ahí ya sí puedo sacar una máscara mejor definida. Hasta ahí puede ser. Vamos a ver si funciona. Y con el Mesh Filter le vamos a pedir que escale solo en X. Listo. De hecho, que infle solo en X. Y por Dios bendito, se me olvidó invertir la cámara, la máscara. Detalle importantísimo. Entonces, control I para invertir. Y ahora sí, ahí salen las orejas de este paciente. Y ya las podemos mover. En un momento cierro la ventana que va a llover acá adentro. Listo. Ya podemos continuar con la herramienta con Graph. Y de hecho no necesitamos topología dinámica para posicionar esto. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente ponerlo en el lugar que corresponde. Listo, esa parte de abajo sí va a necesitar más geometría que acá no tenemos. Entonces vamos a coger a la máscara, le vamos a decir que se reduzca, entonces shrink, y fíjense que eso me despeja esta parte de la máscara, y eso es justo lo que necesitaba. Y otra vez con topología dinámica voy a venir y voy a empezar a trabajar sobre este lado para tener más geometría. Listo, voy a ocultar el cabello a propósito. En este momento no me está aportando nada. En este momento las orejas parecen un tubo, no se preocupen, ya las vamos a arreglar. Recuerden que todo es un trabajo progresivo. Listo, algo así. Y desde la vista lateral también vamos a procurar arreglar acá el asunto de las orejas. Acá en el boceto se ve que llegan hasta acá, entonces vamos a ponerlas que lleguen allá. Vamos a ir suavizando este borde externo. Listo. Algo así. ¿Tienen preguntas hasta este momento? ¿O vamos bien? ¿Todo en orden? Listo. Vamos a ver ahí como que se parecen. Y acá puede que mueva un poquito para acá. Bueno, ahí sí parecen. Entonces voy a apagar la máscara, voy a guardar a propósito. Y con la herramienta de llenar, voy a venir y a llenar este espacio acá. Listo, recuerden que uso la herramienta de llenar en vez de la de suavizar,
porque la de llenar me conserva los bordes. Y en este caso eso me interesa. Y la puedo mezclar con la de suavizar. Aquí, esta cosa. Listo. ¿Qué pasa con esto que quedó acá adentro? Que es bastante problemático. Vamos a pedirle que haga llenado, y no solo en las caras frontales, sino en todo. Listo, esto sí es fastidioso que suceda. Entonces ya con esto aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... De hecho no peleemos con él. Ya, hay una forma más rápida y simple de resolver este problema. Vamos a hacer un remesh. Listo. El remesh, vamos a pedirle esta densidad, puede ser. Aproximémosla a 0.0025, que haga remesh. Listo, entonces tenemos más o menos la misma forma, pero ya no tenemos en el interior esas cosas ninjas flotantes que estaban ahorita. Listo. Entonces ya podemos venir y terminar de suavizar esto acá sin inconvenientes. Y como todavía estamos trabajando la forma general, no nos preocupa mucho, entre comillas, que se haya sacrificado algo de detalle porque realmente no lo teníamos. Listo, pero ahí ya la oreja sí se conecta bien, ya sí podemos usar la herramienta de suavizar. Ya podemos suavizar esa transición y continuar con las herramientas, incluso sin topología dinámica, porque tenemos nueva geometría lista para la tarea. Listo. El ejercicio es, entre comillas, de mucha paciencia, pero saquen de gusto. El asunto es con mucha calma ir definiendo bien las formas. Y eso es todo lo que hay que hacer. Listo. Y es una habilidad que por supuesto hay que cultivar. Entonces, dedíquenle, sobre todo a los que les interese dedicarse al arte, dedíquenle mucho tiempo a practicar. Listo. Solo practicando es que van a perfeccionar eventualmente las habilidades. Listo. Ahí no hay tutorial que valga, hay que hacer las cosas. Y apóyense mucho de referencias anatómicas. Ahora que caigo en cuenta, ahorita en Semana Santa les compartí, ahora sí en el canal de recursos. Sí, este libro. Miren, mira, este es anatomía a propósito realista. Listo. Pero les sirve mucho. Y hay libros que son específicamente de anatomía estilizada y otras cosas. Y me gusta mucho la librería de esta página, archive.org, porque les permite acceder a libros con mucha facilidad. Libros que, por ejemplo, en la biblioteca de la universidad no tenemos. Pues acá sí están. Y son libros, muchos se pueden consultar online, hay libros que se pueden prestar, entonces es un muy buen recurso, denle una mirada. Listo. Lo importante es que procuren tener a la mano referencias de lo que están haciendo. Listo. Pues acá tenemos el concept del personaje, que está bien, digamos que para el ejercicio nos sirve, pero sería muy conveniente tener más referencias.
Listo. Y tendría mucho sentido a alguien que le interese afinar bien esta habilidad de escultura digital, tendría mucho sentido hacer un estudio de, qué sé yo, ojos. Entonces, esculpir ojos, un estudio de labios, de así, con cada una de las facciones, hasta ir perfeccionando el proceso. Listo. Eso es en general un ejercicio sano. Y ustedes que son estudiantes aún, aunque digan que no tienen tiempo, ese es el momento de la vida en el que se tiene tiempo. Entonces aprovechenlo. Listo. Listo, yo creo que de orejas así está bien por ahora. Y pongámosle otra vez este cabello, ¿por qué se llama así? Por Dios bendito. No lo estamos nombrando en español. Listo. Y guardar. Listo, importantísimo, guardar. Lo podemos, vamos a enunciarle los labios más o menos. ¿Dónde estarían? Como acá. Eso, para que empiece como a tener aspecto de algo. Listo. Y la nariz de pronto también tendría sentido. No, bueno, la nariz sí no, dejémoslo quieto. La nariz es lisa. Bueno, sigamos. Ah, no, de hecho, hemos llegado efectivamente al final de la clase.